Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Nos habrán escuchado muchas veces decir que las elecciones del 7 de mayo, bajo ningún punto de vista, son elecciones menores en la provincia, porque no solamente vamos a elegir quiénes van a ser las personas encargadas de conducir los destinos de la provincia por los próximos 4 años, sino que hay un tema que es absolutamente trascendental, que es la reforma de la Constitución provincial. Teniendo en cuenta que cada vez que se implanta o se pone en marcha un proceso de reforma, hay que pensar que es una reforma que debe durar por lo menos 30 años. Y no es una cuestión que atañe o ocupe solamente a una facción política. Una reforma constitucional es absolutamente para todos. Absolutamente todos estamos interesados en el tema de la reforma constitucional. Razón por la cual también nos habrán escuchado a nosotros plantear que hay que pensar bien a la hora de ir a votar. Y es más, le sugeríamos a nosotros que nos remontemos 500 años atrás, cuando Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, implanta dentro de lo que es la congregación de los jesuitas estos famosos ejercicios. Y en los ejercicios, el primer punto que planteaba Ignacio de Loyola es el discernimiento, donde la persona tiene que tener una capacidad reflexiva tal para poder separar las emociones de los hechos reales y a partir de ahí reconstruir y tomar la mejor decisión. Lo invitamos a tratar de hacer ese ejercicio antes de ir a votar, porque es una elección absolutamente trascendental. Y de esto vamos a charlar un poco hoy porque nos va a acompañar el doctor Vicente Casas, a la postre primer candidato convencional constituyente del sector Unidos por Jujuy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Es una elección bisagra, me parece a mí. Sí. Es una elección bisagra por dos motivos. Uno, por lo que lo apuntó usted en la introducción que hizo hace unos segundos. Y otra, por cómo está planteada la posibilidad de la reforma, que es de una manera preocupante. Por lo cual me permito reiterar el pensamiento que debemos conocer todos de la mejor manera posible qué se quiere reformar y cuáles son las propuestas para que sí y que no, que hasta ahora hemos escuchado el único no de nuestro sector. El Frente Unidad por Jujuy, que es la lista 501, que no queremos que se reforme porque pensamos que tiene algunas cuestiones, utilizando una palabra medio vulgar, algunas cuestiones tramposas, que me voy a permitir mencionarla en el tiempo sin exagerar el tiempo del programa. Básicamente se sancionó el Poder Ejecutivo de la provincia envía por decreto el proyecto para que la legislatura declare la necesidad de la reforma y da temas a tratar por la legislatura, que se los aprueba. La legislatura trata en una sesión de la cual sale una ley, a la cual yo, horas más tarde de la sanción de la ley, y ante preguntas que me hicieron, dije, se trata de una ley que guarda todas las formas aparentes de legalidad. Aparentes porque debió haberse realizado nominalmente, es decir, cada diputado decir si votaba por el sí o por el no. Por formas y costumbres, nunca se vota de manera nominal acá. Casi nunca. En un tema tan importante como es la reforma de la Constitución, uno de los diputados propuso que sea nominal y el entonces presidente de la Cámara, el diputado Abud Robles, dijo que no. Y pasaron a una votación que no sabemos, aunque el reglamento de la legislatura dice que debe quedar registrado por cómo votan los señores diputados. Siendo un tema tan trascendente, debió haberse dicho, estos son los que votaron por la afirmativa y estos son los que votaron por la negativa, para que la historia se los reclame. Obviamente, pero permítame un paréntesis acá. Yo lo escuché atentamente al gobernador cuando anuncia la reforma en el patio trasero de la Casa de Gobierno, que es toda una simbología. Sí.
Y el gobernador dice, sin ponerse colorado, que íbamos a tener la constitución más moderna del mundo. ¿Sí? Y uno empieza a ver qué son las constituciones modernas. Y las constituciones modernas tienen una particularidad, la autolimitación del poder. Sí. Y acá es todo lo contrario, es concentrar más poder en menos personas. Y rendir cuenta de los actos. Esas son constituciones que siempre van a ser modernas. Pero aquí no se rinde cuenta de los actos. Entonces, por ejemplo, también se ha dicho, como moderno limitación al poder, a los cargos públicos. Se dice. Sí. En el patio trasero lo hemos escuchado que dijo. Y en el decreto lo dice. En los temas que son habilitados, que el gobernador pide que la legislatura habilite para ser tratados por la Convención Constituyente, primer tema, punto número 1, reelección del gobernador, punto seguido, no se modificará la cláusula constitucional. El mismo instrumento que firma el señor gobernador Morales, el mismo instrumento dice, en el punto 34, eliminar la prohibición de elección del gobernador y vicegobernador. El artículo 127 nos dice dos prohibiciones. El gobernador tiene que ser elegido un periodo. Ya es la segunda vez que nos toca que se quedan 2 periodos. Habrá que preguntar al Tribunal Electoral que lo habilitó en su momento por qué fundamentos tiene. Y el segundo, el parentesco. Sí. El parentesco. Entonces, quiere eliminarlo. Dice no, pero sí. Dice no, pero sí. Es impúdico. No me refiero a la persona, al texto. El texto es impúdico, que quede claro. Es tramposo. Totalmente, totalmente. Además, fíjese, yo me he tomado la alegría de ir punteando algunas cuestiones. La cantidad de prohibiciones que tiene para la constituyente. Cuarto, prohibición de cortes de ruta. Pero eso ya está establecido en el Código Penal. Claro. Segundo, prohibición del indulto. No vamos a leer todo. 27, limitación temporal de los mandatos y cargos. Es mentira, porque abajo se dice. Eliminar la prohibición que acabo de comentar. Finalmente hay dos eliminaciones que han caído solas. Una, el Banco de la Provincia, que ya no existe. Sí. A pesar que estaba en la Constitución, no reformaron la Constitución para venderlo. La historia tendrá que repetir el análisis respecto de esas cuestiones. ¿Y por qué digo que esto es algo que es tramposo utilizando la misma palabra? Por lo menos vamos a bajar un poquito el tono de las palabras, que no es sincero, que no es real. Y dice, tenemos que modernizar las constituciones y fundamentalmente todas las constituciones, pero las constituciones occidentales son otorgadoras de derechos. Aquí se limita, aquí se limita. Y vuelvo al artículo 227, y creo que ya no me voy a olvidar de más nada. ¿Por qué digo que es impúdico? Porque le están diciendo al doctor Guillermo Snope y a todos los demás, ustedes no, nosotros sí. Y eso violenta el principio de igualdad ante la ley. Y eso molesta a la existencia de la República. Ahora, si no hay garantías de igualdad ante la ley, si hay concentración de poder, no hay ampliación de derechos, ¿de qué constitución estamos hablando? No hay república. Si no hay igualdad ante la ley, no hay república. Y lo grave del caso es que viene de un gobierno que se dice y es formalmente democrático porque lo ha elegido el pueblo. Esto podíamos esperarlo de gobiernos de facto, pero no de un gobierno democrático. Esto podíamos recordar viejas tradiciones radicales del pasado como presidente de la nación. El mismo Alfonsín. Como lo fue Hipólito Yrigoyen, como lo fue Marcelo Torcuato de Alvear, como lo fue el doctor Arturo Frondizi, como lo fue el doctor Ilia. Respetaban la Constitución y la ley, no la atropellaban, no querían cambiarla a su antojo, a su medida, y aquí se está haciendo esto. Por eso hemos levantado la voz, por eso participamos en este sector tan vasto de la vida política jujeña. En cuanto ya desde el año pasado hemos venido teniendo reuniones de este tema hasta que el gobernador decidió que se iban a hacer las elecciones este año. Después volvimos a juntarnos para formar este frente y eso es lo que nos unió mucho. Fíjese que hay un tema que yo lo he dicho varias veces ya.
El indulto. Yo quisiera saber, el indulto es una facultad del presidente de la Nación y de los gobernadores de provincia. Es una facultad que nos viene de la ley de la noche de la historia. Estamos en la Pascua todavía, acabamos de pasar el Jueves Santo, cuando le preguntan a Barrabás cuál, porque los judíos acostumbraban a indultar uno por Pascua, y el Barrabás estaba, era el elegido para... Bueno, finalmente los tres fueron a la cruz. Yo quisiera saber cuántos indultos y de qué personas en estos 8 años de gobierno ha firmado el gobernador de la provincia. Hay varios indultos. Es la facultad. ¿Y sabe qué? Es una facultad discrecional que teóricamente la toma por sí mismo, pero hace muchos años se ha puesto límites y hay una comisión de indultos y conmutaciones de pena creada que se utiliza por cuestiones de política criminal, de política penitenciaria. Esa comisión de indultos y conmutaciones de penas en la provincia de Jujuy, yo la he presidido un año, hace ya muchos años, cuando fui fiscal de Estado. No sé si la ley sigue igual, lo preside el fiscal de Estado, dice, y la integran el secretario de Justicia y los directores de institutos penales. El gobernador no sabe nada, no me refiero al actual, a todos los gobernadores. No sabe nada y no tiene por qué saber la existencia de los presos. Para eso están los funcionarios encargados de ello. La comisión le presenta al gobernador la propuesta para indultar o conmutar penas. Yo recibí una sola recomendación del gobernador de la provincia cuando yo era fiscal de Estado. Su política de indultos. Cuando yo le pregunté, porque la firma es de él. Claro, por supuesto. Y me dijo, no quiero indultos a violadores de mujeres ni abusadores de menores. Listo. Esos eran los límites. Esos eran los límites que me dijo el gobernador. El resto, háblenlo ustedes y resuelvan ustedes. Bueno, yo quisiera saber cuál fue la política de los gobernadores en estos años. Nunca se supo nada de esto. Nunca. Yo quisiera saber eso, señor gobernador. Ahora, Vicente, ¿cuál fue la política de indultos y conmutaciones de pena en los años de gobernador que lleva? Ahora, Vicente, usted es electo convencional constituyente, se siente el primer día de la convención, pero ahí cerquita lo va a tener a Gerardo Morales. Va a ser un gusto, porque vamos a poder discutir todas estas cosas serenamente. ¿Usted cree que va a haber margen de discusión? Nosotros estamos... Teniendo los antecedentes, cómo funciona la legislatura, ¿no? Nosotros estamos trabajando para ganar la elección y llevar más de 25 convencionales a la reforma de la Constitución. En ese caso, bastaría una sesión de media hora, como pasó en Misiones, cuyo no a la reforma fue encabezada por el entonces hoy ya fallecido Monseñor Piña, que duró media hora. Levantaron la mano, no se reforma y no se reforma, y cada uno se va a la casa. Si tenemos que entrar a discutir cada uno de los artículos, lo haremos con el mismo pensamiento que estamos teniendo ahora. Pero quisiéramos que no se reforme, porque detrás de esto van a reformar un montón de otras cuestiones, por más que dice que está limitada a los temas que habilita la legislatura. No, pero esto tiene conexión, y si no tenemos mayoría, Jujuy va a estar en peligro. Ahora, ¿la convención es soberana? Sí. Y entonces, la convención puede decir tranquilamente, no me ajusto a estos puntos, no, pero eso... y agrego 10, 15 más. No, porque eso surge de la habilitación que la Constitución le da a la legislatura. Dice, esta Constitución podrá ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes. Si vamos por cualquiera de las partes, entonces será a las partes que habilitó la legislatura, nada más. Pero si lo llegan a hacer, yo lo voy a denunciar. ¿Cómo va la campaña, doctor? Bien, ¿me permite uno último sobre el indulto? Sí, cómo no. El indulto, dice él, porque viaja en los spots publicitarios del tema del indulto, viaja diciendo que es para unos pocos. Por eso reclamo saber cuántos ha indultado él en estos 8 años. A ver si realmente son pocos, porque tiene que atender a la política penitenciaria el indulto. Y al mismo tiempo dice que no quieren que los de corrupción, no hace falta modificar eso. El artículo 36 de la Constitución de la Nación establece que los delitos de corrupción, el libre juego del párrafo cuarto con el segundo del artículo 36 de la Constitución Nacional, dice que los delitos de corrupción queden excluidos del indulto y conmutación de penas. Está descubriendo la imprenta de nuevo, ya está escrita.
A ver, ¿está descubriendo la imprenta o forma parte de un relato electoral? También. ¿Se puede reformar una constitución partiendo de relatos con tinte electoral? No, tiene que ser más serio. Cuando el presidente Menem iba a reformar la constitución, cuando fue presidente y se reformó, hizo el Pacto de Olivos. Los líderes de los dos partidos mayoritarios se pusieron y se dijo, se reforma esto. Pero dejaron algo que el Pacto de Olivos menciona como los temas abiertos al debate. Esto puede tratar la convención, pero dependerá de ella incorporarlo a la Constitución o no. Y ahí surgieron los nuevos derechos y garantías, que están a partir del artículo 36. ¿Cómo están haciendo campaña? Bien, gracias a Dios, bien, con poco tiempo, porque hay que estar en muchos lugares. Esta tarde está Caimancito, está Libertador General de San Martín, está San Pedrito, está el Carmen, y uno no puede ir a todos lados. Entonces uno selecciona, a ver, bueno, ¿cuál vamos? ¿Y dónde está priorizando usted, capital o el interior? Yo estoy en capital más, pero me gusta también visitar el interior. Algunos viajes que tenía que hacer, por ejemplo, que tengo que hacer, no se puede por otros compromisos que se han asumido, pero se está cumpliendo lo más que se puede. ¿Es una campaña desigual? Yo creo que como proselitismo político sí, porque nosotros no tenemos, tampoco queremos tenerlo, porque queremos tener todo a pulmón, los recursos que nosotros vemos que gastan en otros lados. Ese es otro tema, ¿no? Nadie audita los gastos de campaña, bueno, ¿no? Hay que auditarlos. Nosotros no tenemos abiertas muchas puertas que otros sectores sí los tienen. A nosotros se nos ha impugnado un candidato a gobernador que, insisto, impúdicamente, y le doy un tono bajo a lo impúdico, un tono bajo, impureza, digamos. Usted tiene otra terminología, tiene una sola definición la palabra impúdico, yo no me animo a usarlo, no es mala palabra, pero hay otros sinónimos que podemos usar para no faltarle respeto a la audiencia. Lo han anulado, estableciendo un criterio un elemento desigual ante la ley, y nos molesta mucho. Ahora, ¿ustedes en la campaña sienten el peso del poder encima? Yo creo que está el peso del poder, yo creo que está. El hecho de haber impugnado a un candidato a gobernador está. Pero en la calle, en la campaña, digo, ¿la perciben o no? Yo personalmente no le llevo el apunte a esas cosas, pero por allí respiro que está. ¿Cuál es la madre de todas las batallas para Unidos por Jujuy? Unirnos en una propuesta distinta que básicamente signifique terminar con un gobierno de prepotencia, con un gobierno de autoritarismo, con un gobierno donde el Estado soy yo, y ni siquiera en los mismos correligionarios políticos les permite el disenso, es cuestión de ellos. Terminar con eso. Hacer nacer una nueva forma de convivencia política y social en donde reine la libertad, en donde esté presente la libertad, en donde todos, cualesquiera sean las ideas políticas, vivamos libres de todo temor. Cuando yo presentaba el programa y invitaba a que todos hagamos el ejercicio del discernimiento, insisto, que tiene 500 años, no es un invento nuevo, yo siempre razonaba si tenemos esa capacidad, vamos a poder actuar libremente. Si no tenemos esa capacidad de ejercitar el discernimiento, va a ser muy difícil actuar con libertad, porque siempre vamos a tener alguna condición, sí, o algún condicionante. Sí, y por eso digo que me parece que algún funcionario del gobierno provincial en Jujuy se olvida de valores muy lindos que han tenido dirigentes radicales muy grandes, que han contribuido al engrandecimiento de la política y de la nación. Todos los presidentes que he mencionado escuchaban a los adversarios. Todos los presidentes que escuché tenían desinterés. Todos los presidentes que he mencionado de la Unión Cívica Radical y los que han sido candidatos también no pensaron nunca que el poder me lo voy a agarrar como una conquista personal. El poder es de todos.
Y esto no lo vemos nosotros, por eso nos hemos largado a la lucha también. Es más, el poder en las democracias modernas es hasta más difuso, hasta cada vez más difuso, no tan concentrado en una persona, ¿no? Claro, claro, porque es un error pensar que la solución está en una sola persona. Esto no se soluciona con una sola persona, ya lo han dicho distintos dirigentes. Es hora de sentarnos en la mesa común y escuchar, no solamente, sino también tomar como válidas las distintas hipótesis. ¿Qué Jujuy hay el 8 de mayo? Espero que haya un Jujuy distinto, totalmente distinto, y que nuestro sector haya ganado la elección para decirle basta. Y si me permite algo más, Sí, cómo no. la Constitución que quieren reformar dice que quieren llevar mayores organismos de contralor. Nadie los controla. Dice que quieren llevar a la Constitución la Oficina Anticorrupción. Yo pregunto en este momento, después de 8 años de gestión, ¿existe la Oficina Anticorrupción? Creo que no sabemos dónde está. ¿Y qué denuncia hizo? Mire lo que pasa con presidentes de otras naciones cuando los denuncian. Mire lo que pasó con el primer ministro Boris Johnson cuando hizo una fiesta en la residencia oficial en Londres. Lo llamó la reina y le dijo a la gente no le gusta eso. El señor primer ministro tiene que renunciar. Y renunció. Así funciona la democracia. Consejo de la Magistratura, ¿es necesario como lo está planteando este proyecto de reforma? Lo que pasa es que plantea la instalación del Consejo de la Magistratura, pero no dice cómo. No dice cómo. Ahora, si el Consejo de la Magistratura va a funcionar igual que funciona este proceso de selección de jueces, estamos en la misma, digamos, no cambiamos nada. Podemos mejorar algo, pero ¿quiénes lo van a integrar? ¿Quiénes lo van a integrar? Cuando yo digo no cambiamos nada, quiere decir que el gobernador sigue diciendo quién sí, quién no. Claro, y ahí va a Eso pasar es lo que hay mismo. que cambiar. Bueno, para eso hasta el 7 de mayo. Y eso queremos nosotros. No lo ha dicho, no dice mucho de las reformas que propone, no dice cómo las quiere. Y en estos 6 meses que llevamos desde que se lanzó la propuesta de reforma de la Constitución, no lo ha dicho, ni él ni ninguno de sus seguidores. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a juntar el próximo lunes acá para hacer otra charla y tratar de seguir tratando de entender qué es lo que está pasando en esta Jujuy y sobre todo tratar de ver la Jujuy que se viene. Gracias por habernos acompañado y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.